quiero hablar cuando estamos frente a ataques, ¿no? Frente a los ataques. ¿Sabes de esto? ¿Conoces algo? ¿No? Conocemos que en nuestro transitar, en nuestra vida, hay muchas cosas que vienen a atacarnos para impedir que podamos avanzar. En este año estamos enfocados en que necesitamos construir, edificar. No solamente nuestras vidas, en las cuales muchas veces nos centramos y perdemos, al centrarnos tanto en nosotros, perdemos una visión de todo lo que nosotros podemos hacer y alcanzar para otros. Entonces, nuestra meta en este año, nuestro objetivo en el Señor es poder edificar, construir para que muchos puedan ser bendecidos a través de lo que Dios ponga en nuestras vidas. Amén. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que entender y saber que lo hacemos con las fuerzas del Señor, ¿no? Y como todo constructor, debe conocer los problemas del terreno. Cuando alguien va a construir, tiene que investigar y saber qué tipo de terrenos es el que va a edificar para saber cómo accionar, cómo enfrentar esa situación. Y en este tiempo estamos viendo diversas áreas las cuales afectan a la hora de que nosotros construyamos. Porque no es solamente que digo voy a construir y voy a poner un ladrillo sobre otro como hacen los niños, sino tiene que haber ciertas pautas en las cuales el edificio el cual construyamos sea un edificio sólido, el cual no caiga. ¿Verdad que sí? Y estuvimos viendo en estos domingos, hablábamos de la importancia de nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar rendido a Dios para que Él pueda usar nuestras vidas para edificación de otro. Si nuestro corazón no está rendido a Dios, es difícil que pensemos en los demás, porque normalmente el pensamiento se concentra en uno. También estuvimos hablando de las motivaciones, qué es lo que me motiva. Y nos gusta estar con un alto nivel de motivación, creo que a todos, ¿no? Pareciera que damos vuelta al mundo cuando estamos muy motivados. Pero esto no dura mucho porque somos personas las cuales tienen emociones, así creados por Dios. Y muchas veces estas emociones van cambiando. Pero hablamos que de nuestro nivel de compromiso, ¿no es cierto?, es el que nos mantiene la motivación correcta. No sé si yo hablo más fuerte o mi traductora allí. Estamos peleando. Ustedes me dicen si escuchan más en inglés que en español y avisamos. Muy bien, Joana. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, saber detectar cuáles son todo lo que viene a nuestras vidas, porque no siempre viene por nuestro carácter. Tengo un carácter muy emocional, de repente estoy arriba, de repente estoy abajo, es que esto es algo familiar. Y muchas veces no todo viene de nuestro carácter, no todo viene de la parte física, no todo viene de una realidad de la que vemos. Y nosotros es muy importante que podamos entender que no todo desaliento sobre nuestras vidas viene de nuestras emociones, de nuestra parte física, fisiológica, y no viene todo de la realidad de la cual vemos. Y es importante entenderlo, claro que sí, que afecta nuestras emociones, afecta nuestro físico, porque cuando estamos desalentados ni tenemos fuerza siquiera en los músculos, perdemos todo, pero también tenemos que entender que no todo proviene de nosotros. Hay un texto en Job 41, donde Dios habla muy fuertemente con Job y le describe ahí a Leviatán, que es a Satanás. Luego tú lo puedes leer, pero yo voy a leer solamente 3 versículos donde lo describen un poquito de lo que Él es. Y dice el versículo 20, 41-20, dice que lanza humo por la nariz,
como olla hirviendo sobre un fuego de juncos, con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. ¿Te parece haber visto alguna película en donde salen esos monstruos, en donde pareciera que están lanzando, que abren la boca y lanzan fuego? Esta es la forma en que Dios está describiendo, ¿no es cierto?, a Satanás. Y fíjate lo que dice en el 22. En su cuello radica su fuerza y ante él todo el mundo pierde el ánimo. A su alrededor se esparce el desaliento. Esta es una de las cualidades de Satanás. Has entrado en lugares donde pareciera que la atmósfera es pesada, donde pareciera que no se puede avanzar. ¿Sabes que una de las cosas en que más se regocija Satanás es cuando ve terror, desaliento, desánimo, cuando nuestras fuerzas se caen? Porque dice que a su alrededor se esparce el desaliento. ¿Te has sentido desalentado alguna vez? Nos sentimos desalentados, ¿verdad? A veces, y pareciera que todo viene de nuestro carácter, todo viene de nuestra herencia, todo viene porque no tengo equilibrio emocional, todo viene por causas, pero también necesitamos conocer que no todo viene de nuestras emociones, sino que hay alguien que está totalmente deseoso que el desaliento invada a tu vida. Se cuenta una historia, ¿no?, que una vez el diablo quiso retirarse de sus quehaceres diabólicos. Entonces puso en venta todas sus armas, todas sus herramientas allí en exposición y a cada una le puso un precio. Y había una de ellas que tenía un precio muy elevado, tal es así que le preguntaron, ¿por qué este precio tan alto de esta arma? Y dice que esta es una de las armas que tengo más eficaz. Nunca me ha dejado de dar excelentes resultados. Es la cuña del desaliento. Esta arma es poderosísima porque por ella puedo penetrar en la mente de los seres humanos y puedo allí hacer mi obra y muchos ni se dan cuenta de que soy yo y aún creen que eso les pertenece. Por supuesto que esa arma no la vendió y esa arma es la que sigue usando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente hemos preparado algo con todas nuestras ganas, nuestra fuerza y no cumple. El desaliento se mete, ¿no es cierto?, en aquel cristiano que quiere se quiere servir al Señor, vivir para el Señor y de repente suceden ciertas cosas, se desalienta y deja todo. Y uno dice, ¿cómo si de repente estabas tan bien? Y ahora es que me desalenté. Y el desaliento es fuerte y puede llevarnos en una dirección totalmente equivocada. Nehemías ahora estaba enfrentando una cruel realidad, podemos decir. Él había llegado después de grandes motivaciones, de un alto nivel de motivación, donde había visto milagros sucesivos uno detrás de otro. Y de repente, él ahora se encuentra con la realidad de la gente, la cual no estaba para nada motivada con la obra en la cual él quería hacer, que era la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. En la antigüedad, todas las ciudades tenían a su alrededor murallas. Cuando Israel fue invadido por Babilonia, destruyó la ciudad, y no solo la ciudad, sino destruyó todas las murallas. Estas murallas destruidas hacían que el ataque del enemigo era continuo y ellos no podían ni siquiera sembrar, porque lo que sembraban, ellos venían, lo destruían o lo robaban. Entonces, Nehemías, hemos estado hablando de esto en domingos anteriores, Nehemías llega con una función que era reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero encuentra un pueblo que estaba
desalentado, desanimado, acostumbrado a vivir en esa condición, entre piedras, entre cenizas, entre arbustos que habían crecido, entre todo eso, más de 70 años. La gente no tenía ningún tipo de motivación. Él venía totalmente con un trabajo por delante para hacer, pero se encuentra con una realidad interna. La gente no tenía motivación, estaba miserablemente viviendo, totalmente desmotivada, pero también se encuentra que exteriormente los enemigos de Israel, los pueblos vecinos, estaban dispuestos a que nunca más Israel se levantara. Y ellos habían comenzado a murmurar en contra de todo esto de que querían levantar la muralla. Entonces, así lo vemos llegar a Nehemías, en donde este enemigo voraz estaba dispuesto y decidido a destruirlos y no permitir que ellos levantaran la obra. Fíjate, dos realidades. Nehemías, que venía con todo el poder del Espíritu para levantar las murallas, y por el otro lado, el enemigo que se había determinado a que eso no iba a suceder. Creo que nosotros muchas veces nos pasa que vivimos situaciones similares. Nosotros sabemos que hay algo bueno de Dios, que comenzamos a trabajar, pero de repente sentimos que a nuestro alrededor las cosas parecieran que no nos ayudan. Y decimos, no me ayudas, todo lo contrario, estás siendo de perturbación para que esto. Y yo quiero que veamos en capítulo 2, versículo 10 de Nehemías, dice así, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat Horonita, uno de los vecinos, uno de los enemigos de Israel, y Tobías, el siervo amonita, eran otros aliados en la destrucción, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjate, le molestó en extremo. Y en el versículo 19 del mismo capítulo dice, cuando supieron Sanbalat, el horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y es interesante ver que pareciera que a veces los enemigos se unen, porque no sé si eran tan amigos Sanbalat, Tobías y Gesén, pero se unieron en contra de Israel. Y así sucede con ciertas situaciones y cosas que pareciera que son para atacar. Qué importante que es conocer cómo son los ataques del enemigo, porque él actúa en una forma muy sutil, en una forma muy engañosa. El enemigo no se presenta con uñas, con los dientes afuera, no se presenta como algo horrible. No es la forma en que el enemigo se va a presentar a nuestras vidas. Él se presenta siempre en una forma muy sutil y muy engañosa, porque la función es engañar y a través del engaño y de la mentira traer el desaliento. Uno dice, qué tremendo, pero es lo que, ¿no es cierto? Quizás el cine trató de manifestar lo que es el mundo oscuro de las tinieblas, pero ni siquiera el cine, con todo lo terrorífico que podemos ver, puede llegar a dimensionar lo que el enemigo es. Y acá nosotros lo vemos de que había murmuración y había tantos ataques que parecería que lo vemos a estos tres, ¿no? Al Tobías, el Sanbalat y el Gesén, pareciera que le salía fuego de su nariz, fuego de la boca hacia lo que ellos estaban organizando. Y Nehemías entendió de dónde venía la oposición. Y qué importante que es entender de dónde viene la oposición. Porque a veces
nos sentimos intimidados, nos sentimos que no vale lo que estoy haciendo, nos sentimos amedrentados, nos sentimos que estamos burlados o inútiles. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inútiles, que no servimos para nada? Y pensamos que todo eso viene propio de mí, porque es mi carácter, porque es mi forma. Yo siempre he sido así, soy muy apocado, me siento que cualquier cosa que me dicen me tira para atrás. Y muchas veces determinamos como que esto es nuestro carácter, y a veces por eso usamos estrategias como para salir adelante, y a veces son de peleas y de cosas. Ahora, el enemigo por lo general va a usar áreas donde nosotros estamos quizás heridos. Nos va a hacer sentir en esa área que nosotros somos incapaces, inútiles. Él estaba largando palabras a un pueblo que por más de 70 años había estado metido bajo el desaliento, metido bajo los robos, las mentiras. Más de 70 años había venido Esdras, había venido Zorobabel y no habían podido reconstruir las murallas. Es decir, que el ataque del enemigo fue directamente a las áreas donde ellos se sentían débiles. Y así es el enemigo. Él viene a atacarnos, a intimidarnos, a amenazarnos, a insultarnos, a burlarnos en el área donde nosotros quizás somos más débiles. El desaliento y el temor son las armas más poderosas que el enemigo ha usado, usa. Y hasta que no venga el Señor seguramente usará. Pero en medio de toda esta situación, nosotros vemos que Nehemías, junto con aquellas personas que dijeron pongámonos manos a la obra, comenzaron a trabajar. Y si nosotros lo vemos en el capítulo 3 de Nehemías, que ellos se formaron por grupos y comenzaron, cada uno conocía y sabía cuál era lo que le correspondía trabajar. Y cada uno comenzó a trabajar. Hay uno en el 3:20 dice, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote. Eso era lo que le había correspondido a, ¿no es cierto?, Baruc. Y eso es lo que él hizo. Y él trabajó con todo fervor en esa dirección. El pueblo había estado ahora involucrado y trabajaba en grupos. Ahora, pero el muro se iba levantando, pero a la par el enemigo estaba cada vez más enfurecido, cada vez más enfurecido por lo que hacían. Y esto nosotros tenemos que entender, tenemos que discernir, que es muy importante cuando nosotros estamos puestos en el lugar correcto, cuando vemos que comenzamos a avanzar, por más que haya ataques, por más que haya cosas que no pareciera como que Dios no está en el asunto. Tenemos que saber entender y discernir que no todos estos ataques vienen porque estoy haciendo las cosas mal, sino a lo mejor por el contrario, porque estoy haciendo las cosas bien. Al enemigo le molesta mucho cuando trabajamos en unidad. Y ellos trabajaban en unidad. Ellos trabajaban, cada grupo sabía lo que tenía que hacer y cada grupo tenía una dirección clara de lo que ellos tenían que levantar. Y esta unidad produjo que comenzaron a levantar el muro. Y esto al enemigo le molesta la unidad. Le molesta la unidad en el matrimonio, le molesta la unidad en la familia, le molesta la unidad cuando trabajamos. No tiene por qué no haber unidad cuando trabajo con alguien. Porque es normal, decimos a veces, que peleen entre la gente que trabaja. No es normal. Podemos trabajar unidos, podemos trabajar en unidad. Y la unidad es la que nos ayuda para avanzar. El enemigo le molesta que sepas cuál es tu lugar de trabajo. Cuando tú te centras en trabajar en lo que te corresponde y no estás mirando al costado para ver si el otro hizo más o menos que tú, o que le han dado un mejor trabajo que el tuyo, o que me gustaría hacer lo que él está haciendo, o que ha avanzado más que yo, y entran todo ese tipo de cosas, entonces al enemigo le molesta que tú te concentres y
hagas tu trabajo. Le molesta que perseveres. Quiere que dejes enseguida, que te enojaste, que no tienes ganas de seguir. Le molesta que perseveremos. Le molesta que te aferres a la mano del Señor. Tremendamente, porque sabe que de la mano del Señor tú puedes caminar y tener victoria siempre. Siempre, siempre. Le molesta que podamos amarnos aún en medio de las diferencias. Somos diferentes, cada uno de nosotros tiene tantas diferencias, pero estas diferencias que unidas nos hacen prosperar y bendecir. Entonces nosotros tenemos que entender frente a qué ataques estamos. Y fíjate que no pararon, siguieron. En el capítulo 4, versículo 1, yo voy a leer de otra versión para que escuches. No, a pesar de que ellos comenzaron y avanzaron, el enemigo no paró. Dice, cuando Sanbalat se enteró, capítulo 4, 1. Aprovecho. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria. Se puso furioso y fue a buscar de sus amigos aliados. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? La forma en que tiene es totalmente despectiva, ¿verdad? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Todo es despectivo, todo es de una forma degradante. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, esta muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminaría sobre ella. Lo que estás haciendo es inútil. Esas son las palabras del enemigo. Es inútil lo que estás haciendo. No tiene consistencia, no tiene valor, no le va a importar a nadie. Lo que tú estás haciendo no tiene importancia para nadie. Es inútil. Y no es cierto, lo que te llama la atención, que por un lado ellos consideraban que era inútil lo que estaban haciendo, pero por el otro lado se cuestionaban que ellos iban a edificar el muro. Es decir, que esto es el enemigo. El enemigo puede murmurar contra ti, no te va a decir las cosas buenas que estás haciendo. No te va a decir que está preocupado porque estás avanzando. No te va a decir que está preocupado porque estás progresando, porque estás perseverando. Te va a decir aquellas cosas que son las que te pueden destruir. Entonces nosotros tenemos que entender cómo actúa el diablo, ¿no? Necesitamos saber lo que produce el enemigo, lo que le produce a él cuando nos ve que avanzamos y que tomamos decisiones. Le sale fuego por la boca, le sale fuego y palabras de todo tipo, intimidación de todo tipo cuando nos ve que nosotros avanzamos y tenemos decisiones, cuando hay cambios en nuestra vida, cuando hemos tomado, ¿no es cierto?, determinaciones de cambio de actitud, cuando hemos decidido hacer lo que nos ayuda, eso le molesta en gran manera. Pero así como le molesta tanto que alguien venga a bendecirnos o que seamos bendecidos, tenemos que saber que él tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque el diablo solamente puede ver lo que tú haces y lo que tú dices. Él no es omnisciente, él no conoce todo. Entonces dice que cuando oyó Sanbalat lo que hacíamos, ¿no es cierto? Cuando el enemigo oye nuestras declaraciones, pero también ve nuestras decisiones. El enemigo no sabe lo que hay en tu cabeza si es que no entró él para perturbar. Entonces, el enemigo no sabe lo que sucederá, pero él sabe a veces esas declaraciones nuestras que nos hunden. Odio tal persona, no la puedo ni ver. Bueno, le hemos dado un argumento espectacular. Él ahora puede trabajar y no vea la obra que puede llegar a hacer.
No soporto estar más en este lugar. No me gusta este trabajo. Bueno, vas a trabajar y verás cómo vas a trabajar. Nuestras declaraciones, Él las escucha. Él oye lo que tú dices. Nunca saldré adelante. Esto no va para nada. Bueno, Él escucha las declaraciones y las pone por su obra. ¿Por qué? Porque Él se burla y no quiere que avances. Él no quiere que avances, ¿no es cierto? Y te va a tratar de ridiculizar siempre. Es despectivo, ¿no? Es tan despectivo que a veces nos da la sensación de que lo que hacemos no tiene valor alguno porque Él nos ridiculiza ante tantas situaciones. Hasta le dijo al pueblo que era rebelde. Y hay algunos que te dicen, no vuelvas a predicar, no vuelvas a hablar a nadie del Señor, no vuelvas porque estás haciendo el ridículo. ¿Quién te piensa que te lo dice, no? No llegará a nada, tu esfuerzo no tiene nada. Todo lo que hagas se va a desmoronar de un suspiro. Entonces nosotros tenemos que conocer de quién vienen los ataques. No le achaques todo a tu carácter, a tus emociones, a tu herencia, a que la familia era así y que asá. Comienza a discernir que el desaliento es donde se mueve el enemigo. Donde está el diablo se esparce el desaliento. Y allí Nehemías se paró nuevamente en Dios y determinó su propósito y su compromiso. En el capítulo 2, versículo 20, ante estos ataques del enemigo, Nehemías contesta así. En respuesta les dije, esto es la respuesta que él hace a Sanballat, Tobías y el árabes. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hay una gran diferencia entre esperar en Dios sentado y confiar que Dios va a prosperar y levantarnos y edificarnos. Dice, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Nehemías a este grupo de enemigos que tenía? El Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y me gusta pararme en las declaraciones de Nehemías, porque tienen que ser las nuestras. Cuando el enemigo viene sobre nuestras vidas con un montón de basura, con un montón de escombros y nos tira sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que pararnos y decirnos, no tiene derecho legal, soy un hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo y no tienes derecho legal ni historia en mi vida. Esa debe ser nuestra actitud. Nehemías libra una batalla en oración, pero son esas oraciones que tienen acción, que nos gusta hacer ese tipo de oración. No la oración de cuando me duermo, la oración que bostezo, no esa oración que no llegó a ningún lado, sino es una oración en que es una batalla. Él conocía lo que era la lucha espiritual, él había conocido a Dios y él sabía quién estaba de su lado. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra declaración de lo que somos? ¿Cómo es nuestro conocimiento de Dios? Nosotros tenemos que entender que cuando vienen todo ese tipo de pensamientos en la mente, la batalla en la mente, yo la gano con la palabra de Dios y la oración. No hay otra forma, no hay métodos humanos que puedan destruir todo eso que se levanta en nuestra mente. No podemos conversar
con el enemigo, no la ganamos conversando con el enemigo, sino declarando lo que nosotros somos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios vino a nuestras vidas el día que nosotros le dijimos a Jesucristo: queremos que tú seas nuestro Salvador. El Espíritu Santo entró a nuestras vidas y Él vive en nosotros y Él nos revela a Jesucristo. Y cuando yo entiendo de que el Espíritu Santo mora en mí, y ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu que mora en mi vida, yo tengo que entender que no tengo un espíritu cualquiera, es el Espíritu del Hijo que vino a mi vida y me levanta en cada situación y que me ayuda para pelear las batallas y que me ayuda a discernir lo que viene. Si nosotros vivimos en temor, yo te digo que ese espíritu no te lo dio Dios. Porque dice el Señor que Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder. Ese es el espíritu que tenemos. Si tú tienes un espíritu de temor, entrégalo a quien te lo dio, porque eso no es de Dios, no es del Espíritu Santo. Él nos ha dado espíritu de poder. Sí es cierto que en nuestra naturaleza humana tenemos temor. Si yo peleo con mi naturaleza, estoy llena de temores. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando yo peleo con el Espíritu, junto al Espíritu Santo, por aquellas batallas que vienen sobre mi vida, es el Espíritu Santo de poder y de verdad que viene para defenderme y para ayudarme a poder vivir. Nosotros recibimos el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo. Esto es lo que el Señor, el Padre, envió. Dice el Juan 14, pero el Consolador, Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el que viene en nombre de Jesús. Ese es el que nos va a recordar todas las cosas. Ahora, ¿qué me va a recordar? Me va a recordar lo que yo tengo en mi vida. No que simplemente viene a traer como si hace el enemigo manipular nuestros sentimientos. El Espíritu Santo no manipula nuestros sentimientos. El Espíritu Santo te recuerda lo que tú has aprendido. El Espíritu Santo te enseña. Es un espíritu de verdad que viene a tu vida para tratar de destruir todas las mentiras que el enemigo ha lanzado sobre ti. El Espíritu Santo puede influenciar sobre nuestros sentimientos. Claro que sí. ¿Saben? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a nosotros, derrama del amor del Padre sobre nosotros. Somos conscientes del amor del Padre sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa plena confianza de que soy un hijo de Dios, donde habita la presencia del Espíritu Santo en mi vida, no tengo por qué vivir bajo las acechanzas del diablo, bajo el temor, bajo la angustia. No tengo por qué escuchar todo el desaliento del enemigo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Y dice que es el Espíritu, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cómo puedo conocer, cómo puedo ser libre? Conociendo la verdad. Pero si yo no aprendo la verdad de Dios sobre mi vida, voy a vivir cautivo bajo las mentiras y los engaños del enemigo. Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá solo lo que oigo y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad que nos revela cuando el enemigo viene a perturbar nuestras vidas. Nos va a recordar, nos va a enseñar. Por eso yo necesito, hay verdades básicas, fundamentales, que deben estar plasmadas
en mi vida, impregnadas en mi espíritu. Hay verdades las cuales tengo que atesorarlas en mi corazón de tal manera que sean firmes en cada momento en los cuales necesito vivir. Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es tu guía, Él es tu ayuda, Él es tu fuerza, Él es que camina a tu lado en cada momento. Él es el que te va a dar la verdad, porque la verdad viene a través del Espíritu Santo para desenmascarar todas las mentiras del enemigo. Muchas veces, ¿no es cierto?, recibimos tanto en la presencia del Señor cuando nos unimos, cuando estamos orando, cuando estamos cantando, cuando estamos recibiendo la palabra, pero realmente hay veces que uno tiene muchos problemas, pero cuando estás en la presencia del Señor pareciera que puedes entregar todos esos problemas al Señor. Ahora, cuando tú llegas, sales de esta puerta y llegas a tu casa, muchas veces llegas al lugar de los problemas o a tu trabajo. Y ahí pareciera que todo se vuelca sobre nuestras vidas. Pero ahí es donde nosotros necesitamos pararnos en lo que somos. No en nuestros sentimientos, no en que siento que todo no se hizo nada. No me paro como hijo de Dios a determinarme a pelear junto al Espíritu Santo por todo lo que está por venir. No quiere decir que porque las cosas no hayan cambiado, entonces mis sentimientos van a manejar mi verdad. Tu verdad está clavada con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Nehemías se enfrenta a esta realidad. Al cansancio de la tarea, había sido mucho tiempo de tanto trabajar, se presenta al desaliento de la gente, a motivar a la gente, al cansancio de trabajar con la gente, con sus problemas, con sus motivaciones, ¿no es cierto? Aquellos que llevaban y traían noticias, pero él sabía que no peleaba solo. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber. Nosotros no peleamos solos. Yo no quiero pelear en mi nombre, yo quiero pelear en el nombre del Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que me dé la sabiduría para cómo enfrentarme a cada una de las situaciones. Nosotros caminamos por estas calles de Málaga y por cada lugar donde nos movemos y se siente la opresión, se siente el pecado de todo lo que está largado, y el diablo está como un león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién robar, viendo a quién mentir. Y claro que nosotros estamos expuestos a lo mismo, pero es allí donde yo necesito pararme y declarar esta verdad. Yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en mí, y el Espíritu de Cristo, aquel que levantó a Cristo de los muertos, el poder, Él determina sobre mi vida lo que yo debo hacer, y no mi carne, mis fuerzas que están limitadas. Esto es importante. Yo soy hija del Dios viviente. Soy hijo del Dios viviente, que me enseña a caminar, que me acompaña. Y yo sé que a veces no siempre las luchas son iguales. A veces hay más intensidad que otras. Hay veces que nosotros estamos en situaciones diferentes. Pero lo importante es que yo sepa y tenga la certeza de que yo camino con el Espíritu Santo. De que yo estoy con el Espíritu Santo. Y que aunque haya algún día en donde no me pueda sentir tan espiritual, donde haya un día donde parecería que el mismo infierno bombardea nuestra mente, donde haya un día donde pareciera que no tengo fuerza, que estoy allí abajo, sigo siendo hijo de Dios, hijo del Dios viviente. Sigo siendo. Mi condición no ha cambiado. Por lo que yo sienta, mi condición no ha cambiado. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy desanimado. ¿Por qué? Porque no tengo tantas fuerzas para orar. Sigue siendo hijo del Dios viviente. Tu condición de hijo no ha cambiado.
pueden cambiar nuestros sentimientos, pero no permitas que el desaliento del enemigo invada tu vida y puedas ser engañado y no recibir el espíritu de verdad en el cual tú te paras. Nos paramos en su poder, no en nuestras fuerzas. Nos paramos en que Él venció y yo voy rumbo a cada día vencer aquellas cosas que el enemigo presenta. Yo tengo que conocer los ataques, saber a qué ataques hago frente. Es cierto que yo necesitaría, a lo mejor, si tengo un carácter que tenga más equilibrio, pero no le eches la culpa a tu carácter a todo. Discierne y comienza a pararte en el nombre de Jesús como un hijo, el cual tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice que el capítulo 4, versículo 6, dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tuvieron ánimo para llegar hasta la mitad de la altura, con la oposición, con el ataque, con la murmuración, con todo lo que venía sobre sus vidas. Tuvieron ánimo, tuvieron aliento. Qué importante que podamos entender que hay bases fundamentales que tienen que estar plasmadas en nosotros. Porque el Espíritu de verdad va a venir a traernos la verdad que tú conoces. Si no la conoces, no puede traer nada sobre tu vida. Entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios es mi fuente de verdad para que yo pueda pararme en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Habla con el Espíritu Santo. Muchas veces caemos en los enriedos del enemigo. Muchas veces nos sentimos tan decepcionados de nosotros mismos. Y decimos, no puede ser de nuevo así. No puede ser que ayer estaba con tanta fuerza y hoy no. Y le achacamos a nuestras emociones. Y el enemigo dice, entré. Ahora puedo hacer mi obra. Qué importante que es pararnos en esos momentos y decir con ánimos arriba o con ánimos abajo, soy un hijo de Dios, del Dios viviente. Y el poder del nombre de Jesús sigue en pie. Él no se desanima porque yo esté desanimado. ¿Te pasó que cuando estás desanimado pareciera que el nombre de Jesús va por allí, pero cuando estás súper, el nombre del Señor tiene poder? No cambia el poder de Él. No cambia su poder. Su poder es el mismo. Su poder no ha cambiado. Y así como Nehemías se paró en medio de tanta opresión, de tanta murmuración, de tanto engaño, y pudo avanzar, él tenía una certeza en su corazón, un sello. Él era hijo del Dios viviente. Y tú también, y yo también. Y sin este sello no podemos vivir en estos tiempos, donde caminas por donde caminas y pareciera que el infierno se ha volcado a las calles. Hasta ni siquiera puedes desear ver
lo que a veces se presenta ante tus ojos. Pero el Espíritu Santo de Dios es tu fuerza. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Hijo, ha sido derramado sobre tu vida, sobre mi vida, para poder vivir las situaciones que tenemos. Y si Él pudo con tanta opresión, ¿tienes más problemas que Sanbalat, Tobías y el árabe? ¿Tienes más aparte? Aparte de Sanbalat, Tobías y el árabe, ¿tienes otros más? Bueno, si Él pudo contra estos ataques, el Espíritu Santo está en ti para ayudarte. Señor, gracias. Gracias porque no estamos solos.